Hola chicos, bienvenidos al canal de Ferreras Basket. En el vídeo de hoy te voy a explicar cuál es el gran secreto, cuál es la clave que te puede hacer llegar al profesionalismo o por lo menos que te lleve lo más lejos posible dentro del baloncesto. Así que, ¡vamos allá! Antes de contarte cuál es esta clave, tienes que entender qué es lo que hace que un jugador llegue a tal categoría o a otra. Y en el 99% de los casos prácticamente es el físico. Creo que aquí no te estoy diciendo nada nuevo. Lo que determina que, por ejemplo, si tú estás en una categoría B, los que están en la A por encima de ti, siempre suelen ser un poquito más altos, un poquito más fuertes, un poquito más rápidos, un poquito más explosivos y saltan un poquito más. Y los que están en la C, por debajo de ti, un poquito menos de todo esto. Pero, y aquí es donde entra esta clave, no hay una gran diferencia en la técnica individual. Los jugadores que están por encima de ti o por debajo no se diferencian mucho de ti si tienen mucho mejor control de balón, si tiran mejor y si usan o no los fundamentos básicos y fundamentos ofensivos de finalización. No hay una gran diferencia apenas entre todos estos jugadores. Entonces aquí es donde entra la magia de todo esto y es que la clave, este gran secreto es que te conviertas en un jugador técnico, que desarrolles tu técnica individual. ¿Por qué? Porque en todos los clubes o escuelas de baloncesto no se promueve mucho la técnica individual porque requiere de muchísimo tiempo. Un tiempo que los clubes no tienen. Porque entre todos los equipos que tienen que entrenar y del poco tiempo que disponen, los entrenadores al final tienen que optar por un entrenamiento muy colectivo, muy táctico. Pero no pueden dedicarle tiempo a la técnica individual porque los resultados siempre se ven a medio largo plazo y los clubes tienen que ganar partidos. Entonces se deja que al final Dios, las condiciones que Dios ha repartido a los jugadores sean los que decidan. Porque unos jugadores van a una liga o van a otra, pero no están desarrollados en la técnica individual. Entonces la clave es eso, que te conviertas en un jugador técnico, porque la técnica, y aquí es donde fallan muchísimos métodos de entrenamiento europeos y los entrenadores en general, y los jugadores que tampoco lo saben, es que la técnica tiende a equiparar a esos jugadores que son un poquito menos físicos con los que son más físicos. Que un jugador haga esa inversión de tiempo a técnica individual le va a igualar a un jugador que le supere por físico, pero que no haga esa inversión en la técnica individual. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa porque todo el mundo practica muchísimo. Entonces allí hay gente física y técnica, con lo cual es imposible intentar llegar a categorías altas de universidad, a no ser que midas más de 2 metros y cosas así, pero por lo general es imposible. Pero aquí en Europa no está pasando esto, y me imagino que en Sudamérica tampoco. Entonces tienes que hacer esta inversión de tiempo, porque la técnica te va a igualar, te va a equiparar. Muchas veces en baloncesto no es cuestión de fuerza, es cuestión de maña, es cuestión de habilidad. Ahora bien, la técnica tampoco es la solución a todos los problemas. La técnica no puede hacer que un jugador amateur llegue a la NBA, no, porque al final las grandes categorías siempre van a requerir de que tengas un cierto bagaje físico. Tienes que tener algo ya, de primeras, porque si no es muy difícil solo vivir al 100% de la técnica. Pero si hablamos de jugadores amateur que quieran dar un salto, que quieran dar 2 saltos a una categoría, 2 a 3, jugadores semiprofesionales que les falte un poquito para llegar, aquí es donde la técnica puede marcar diferencias, tanto para amateurs que quieran simplemente una buena experiencia de juego, divertirse bien y sacarle todo el jugo al baloncesto, o jugadores que realmente, oye, es que quiero vivir de esto. Pues la técnica te va a ayudar porque esto no te lo han enseñado cuando tú eras un crío y estabas en un club. Ejemplos para que puedas ver esto, te puedo dar muchos. Ahora te voy a mencionar los más famosos. Te pongo el caso, por ejemplo, de Luka Doncic, un jugador que físicamente está por debajo de la media de la NBA. No es explosivo, no es rápido, por lo menos es alto, mide 2 metros, pero tampoco es una altura que pueda marcar grandes diferencias en la NBA. Al final este chico domina por muchas cosas, pero una de ellas es su profundidad técnica. Tiene un tacto exquisito para definir, sabe finalizar, tiene un montón de fundamentos de finalización, te hace step backs, puede tirarte tras bote, te hace flotadoras. Es técnico, es un jugador técnico y la técnica le ha ayudado a Doncic a ser dominante. Sin técnica Doncic no sería lo que es imposible. Es imposible, pero es que él lo ha llevado a la maestría. No solo es tener la técnica, sino llevarla a la maestría, y él lo ha llevado. Y por eso es dominante. Fuera de la NBA, por ejemplo, en España te puedo poner el caso de Navarro, un jugador que también con un físico por debajo de la media, pero muy por debajo de la media, y que gracias al tiro y a las flotadoras, a su propia mecánica de juego, a su mecánica de juego técnica, fue dominante. Ha sido una leyenda no solo de España, del baloncesto europeo.
Si nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, tenemos a Campazzo y a la Provítola. Campazzo, el mejor base del mundo que no está en la NBA. Sí, me puedes decir que es explosivo, un poco, tiene vigor, pero mide menos de 1,80 m. Ese pavo se enfrenta a gente de 2 metros, de 2 metros 10. Gente que le saca 30 centímetros. Una regla del colegio contra otra gente. Y aún así, no solo es un jugador que sobreviva en esas ligas, sino que es dominante, sino que está por encima de ellos. La Provítola, un tío lento, un tío lentísimo, pero con habilidad. MVP de la Liga ACB en el 2019. Si esto pasa en la cúspide de la pirámide, también pasa en la base. Entonces, ten esto en cuenta, hazte un jugador técnico. Esto tampoco significa que si tienes algo de físico, lo dejes, no abuses de él, no, también. Pero a ese juego físico que tienes, añádele técnica individual. Y si no tienes físico, más todavía, más importante, porque es que no vas a llegar a ninguna parte. Y vas a tener una experiencia de juego espantosa. Hazte técnico, hazte habilidoso, porque eso te va a equiparar a jugadores que te superan. Porque al final el juego tiene unas reglas, usa esas reglas del entrenamiento, los fundamentos básicos, los fundamentos ofensivos, te van a ayudar, te van a equiparar, es que te pueden llegar a hacer hasta ser dominante en la liga en la que te encuentres. Ahora bien, ¿cómo me hago técnico? ¿Qué puedo empezar a hacer para ir acercándome a eso? Bueno, pues sencillo, o sea, en blanco y en botella. Empieza por dominar los elementos fundamentales de la técnica, el tiro y el control de balón. Sin tiro y sin control de balón llevados a un gran nivel, dentro de tus características, ya te digo yo que muy lejos no vas a llegar. Es imposible, pero imposible, rematadamente imposible. Si ya dominas estos dos aspectos del juego, métete con los fundamentos básicos, con paradas, con salidas, utilizar bien el pie de pivote, utilizar bien la triple amenaza. Todo este tipo de fundamentos, llévalos a la maestría. No solo se trata de hacerlo normal y bien, no, hay que hacerlo muy bien. Porque vas a ganar décimas de segundo al hacer todo este tipo de movimientos. Y luego, mecánicas de juego, es decir, aprende ya movimientos particulares. Por ejemplo, los reversos de Kyrie, el step back de Doncic, las flotadoras de Navarro. Te voy a dejar por aquí un vídeo de Navarro para que veas un ejemplo de una mecánica de juego. Vete construyéndote a ti mismo dentro de la técnica. Empieza desde lo más básico y acaba en lo más complejo, en tener tu propia mecánica de juego, tu propia forma de definir siempre. O de una forma en la que tú te veas de una manera fácil a la hora de definir. Y otro consejo que te puedo dar, más sencillito, es que empieces por observar un poco a los grandes jugadores técnicos de la actualidad. Hay una frase, no sé de qué genio, no me acuerdo bien, que dice que para aprender, observa a los que más lejos han llegado. Pues dedícale un poco de tiempo. No es necesario ver partidos. Hay muy pocos jugadores que dan partidos y eso a mí, como entrenador, no me gusta. Pero bueno, puedo entender que quizá te aburra o no te guste ver deporte por televisión. Bueno, no pasa nada. Pero tienes un montón de vídeos en YouTube de highlights cortaditos, resumidos, de 5 minutos, de 10 minutos o de media hora, en el que puedes ver a un jugador todas sus jugadas. Puedes ver a Stephen Curry cómo usa sus regates, cómo tira, a Kyrie haciendo sus combos, a Luka operando dentro de la pintura. Lo puedes ver en el salón de tu casa, donde te dé la gana. Obsérvalo un poco y párate a mirar un poco. No se trata de estudiar o de analizar, pero míralo con un poco de atención, te vas a sorprender de un montón de cosas que vas a empezar a ver y que las puedes aplicar en el juego desde hoy mismo. O sea, tampoco necesitas entrenarlo un año antes de poder hacerlo. Puedes ir probándote, puedes ir empezando. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea muy útil todo este tema de convertirte en un jugador técnico. Acordaos de seguirme en Instagram y en Twitter para más contenido y nada. Nos vemos chicos. Un saludo.